¿Por qué suplementar a los bovinos? Los bovinos buscan menor contenido de agua y mayor contenido de azúcar. La suplementación en los bovinos es una gran herramienta que les permite poder expresar las capacidades y mantener buenos niveles productivos. Los altos consumos de alimento por parte de los bovinos puede brindar al productor la oportunidad de observar las expresiones genéticas que poseen los animales del hato ganadero. Pero ¿por qué se deben suplementar a los bovinos? La fisiología rumial degradará con eficiencia la fibra si la composición microbiológica es diversa y consistente. A mayor diversidad microbiológica, mayor consumo voluntario de masa o materia seca. En los elementos que se evidencian los bovinos a través del día está la palatabilidad, ya que los bovinos prefieren contenido de azúcares y en menor cantidad contenido relativo de agua. Esto está relacionado a la etología. A medida que pasa el día, el bovino no busca la palatabilidad, sino la variación de recursos botánicos para construir diversidad microbiológica en el rumen, lo cual se asocia a factores instintivos relacionados con la supervivencia. Estos comportamientos de alimentación hacen que los bovinos creen un rumen con diversidad de microorganismos, por eso es que la pastura de monocultivos no es inherente a la naturaleza del bovino. Los rumiantes bovinos, a través de la historia, han evolucionado como un idóneo consumidor de gramíneas. Su eficiencia silvestre, y por ende también como especie de interés zootécnico, debe construirse como diversidad de recursos vegetales en su alimentación. Si el ganadero decide suplementar, deberá definir cuál será la mejor estrategia, si comprando suplementos comerciales o sembrándolo en su predio. Podemos concluir que al momento que el ganadero tenga la respuesta de por qué suplementar, se debe saber con qué recursos se cuenta en el predio o la finca, con el fin de tomar decisiones en pro de la implementación de la suplementación como actividad de impulso de carácter económico en la explotación ganadera.